se enmarca dentro del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, y esta charla se titula Museo, Poder y Patrimonio en el siglo XXI. Y para ello nos acompaña la maestra Gauri García Medina, quien será la encargada de impartir esta conferencia. Gauri García Medina es maestra en arquitectura e investigación de monumentos y sitios históricos. Es especialista en restauración de monumentos, experta en gestión gubernamental y desarrollo de políticas públicas en torno al patrimonio. Es coordinadora de la Secretaría Regional de América Central, el Caribe y México, miembro activo de Ecomos México, gestora de Sitio Patrimonio Mundial y coordinadora general del Centro Histórico de Morelia. Es pionera en programas de monitoreo del patrimonio, Guardianes del Tiempo, Historia Monumental de la Revitalización a la Independencia, Ciencia y Patrimonio y Vinculación Internacional para Rescate para el Camino del Ruta Cuarto con la restauración del Pont Roman du Freche Cycle 1 en Francia. Pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Gauri García Medina. Le agradecemos su presencia, maestra, y les cedo el micrófono. Muchísimas gracias, estimada Sofía. Voy a bajar un momento antes de hacer una intervención técnica, porque quiero comentarles algo. Hace un tiempo, unos meses, con experiencia, tuvimos la presencia de Morelia en G20. Muchos de ustedes no lo saben. G20, la cumbre de líderes. Y llevamos esta voz: I have your attention for something as quiet as time. Tenemos la atención del mundo para algo tan silencioso como las piedras. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el objetivo que nos llevó a Morelia a alzar la voz fuerte y claro ante los líderes mundiales de G20? Que nosotros creemos que en este momento, en esta tierra donde se gestan las ideas de independencia, podemos cambiar los paradigmas que nos tienen el día de hoy. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y quiero compartirles un pequeño fragmento de una investigación. ¿Qué tiene que ver el poder? ¿Qué tiene que ver con los museos del siglo XXI? ¿Y qué tiene que ver con el patrimonio? Para dar inicio a esto, voy a tratar de ser muy breve, pero creo que es importantísimo que la ciencia aterrice en cada uno de nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros familiares. Esto lo aprendí de la doctora Esperanza Ramírez cuando yo era niña. Gracias a la doctora, la información del patrimonio llega a mis manos a través de una persona que está aquí, que en algún momento también empezó a hacer sinergia con sus vecinos, doctora, con su libro para los niños. Aquí tiene parte del resultado. Hay gente que está aquí con nosotros, que está comprometida con el suyo. Para los que no nos conocen, la gente de Morelia tiene una revolución de pensamiento intrínseca en sus genes. Por eso somos patrimonio humano. Porque esta visión de mundo distinta nos permite ser diferentes e ir hacia el futuro. La lectura de los monumentos de propiedad pública en el Centro Histórico de Morelia reveló un singular manejo arquitectónico que pone de manifiesto la importancia del simbolismo original, en balance entre las características formales de la masividad de sus muros y la elegancia de la piedra labrada. Entre ellos, por supuesto, están nuestros museos del siglo XXI. Como nosotros no tenemos ahorita imágenes, yo les voy a pedir que utilicemos la herramienta más poderosa del ser humano. Vayamos hacia la imaginación. ¿Qué significa un museo del siglo XXI? ¿Qué significa para nosotros y qué quiere Morelia que sea para el mundo un museo del siglo XXI? Aquí lo tenemos, estamos dentro de este espacio. Entonces,
abramos nuestra imaginación y cabalguemos hacia el siglo XXI con un museo como un espacio patrimonial. A decir de Steinbeck, se conforman con códigos, formas de accionar, redes de conocimiento, sistemas de lenguaje, es decir, son prácticas con responsabilidad pública, circulan ideas, valores, conceptos, deseos, mitos, estereotipos que inciden en nuestra forma de pensar. Y escuchen bien lo que dice este autor, nuestra forma de moldear conciencia. Un siglo XXI sin moldeo de conciencia a través de los museos es inconcebible. Maestra Sandra Aguilera, muchísimas gracias al equipo técnico del Centro Cultural Clavijero, al equipo operativo, a la Asociación Civil de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, que estamos cumpliendo, festejando esos 30 años. Maestro Francisco Javier Ramírez Mancera, director de Servicios Educativos de Fomento Cultural y Análisis, muchísimas gracias por su presencia. Y querida maestra Sofía, muchos años de nuestras mismas batallas. Muchísimas gracias a todos, compañeros que nos escuchan aquí, amigos, conocedores o amantes de nuestra ciudad, de los que nos siguen en las redes sociales. Estimada Luna, muchas gracias por todo. El ICOM es el Consejo Internacional de Monumentos de Museos. Es una organización internacional de profesionistas dirigida a la conservación y mantenimiento, comunicación natural y cultural del mundo, presente, futuro, tangible e intangible. Si nosotros decimos presente, futuro, tangible e intangible, estamos hablando de todo y de nada. Es muy complejo hablar en este esquema del universo. Sin embargo, alguien lo tiene que hacer. En el caso de museos, el ICOM es esta liga de área consultiva para todos los países del mundo para estar en comunicación, en ponernos de acuerdo en lo que respecta a los museos. Esta organización en 1946 mantiene una relación formal con la UNESCO y tiene un estatus, como les comentaba, de órgano consultivo. Tenemos una definición vigente, que no voy a ahondar en ella, sin embargo, esta definición ahora tiene muchísimas críticas. ¿Qué es un museo? ¿Para qué es un museo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus objetivos? Etcétera. Y después de esta crisis sanitaria, todos los paradigmas en torno a los conceptos de patrimonio han tenido un rediseño, un quiebre o un cambio de visión. Eso es muy importante. Quiero comentarles algo, nosotros somos afortunados todos los que estamos aquí, los que hemos sobrevivido a la pandemia, porque estamos siendo testigos, silenciosos o no, de un momento histórico. El caso del ICOM, el caso de los museos, el caso del siglo XXI no es la excepción. El futuro de los museos en esta conmemoración 2021 tiene un esquema: recuperar y reimaginar. El sector cultural se encuentra con diferentes afectaciones a corto y largo plazo. Sin embargo, esta crisis también ha servido de catalizador para innovaciones cruciales que ya estaban en marcha, en particular y con mayor enfoque hacia la digitalización y creación de nuevas formas de experiencia y difusión. El tema del futuro de los museos, de recuperar, como se les mencionaba, y reimaginar, del Día Internacional de los Museos 2021, invita a los museos y a sus profesiones a comunicar, crear, imaginar, compartir nuevas prácticas de creación de valor, de nuevos modelos de negocio para instituciones culturales y soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales. ¿Qué es lo que hace el ICOM? ¿Y por qué estoy empezando con el ICOM? Para contextualizar nuestra imaginación hacia el siglo o en el siglo XXI. Los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, a nivel internacional estamos buscando que los museos del siglo XXI estén ligados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, justo ahí es donde nosotros podemos acelerar nuestra participación desde los museos, desde este rediseño, buscando los objetivos del siglo XXI y de desarrollo para todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que los museos no pueden seguir siendo lo mismo. Que los museos tienen que tener otras expectativas encaminadas al cambio de conciencia. La museografía crítica como reflexión sobre un museo
en zonas de conflicto e intercambio. A mí me gusta mucho esta autora, Carla Padrón. Es un artículo que pone bajo su sospecha la forma en la que la museografía es comprendida y producida y cómo estas son o no significativas en los cambios que supone la modernidad. En este caso, entenderíamos la modernidad como un movimiento hacia el capitalismo desorganizado, consumismo, incremento de la velocidad hacia el cambio constante. Esta autora define de cómo se considera la cultura institucional de un museo y de cómo todo depende de quién y cómo organice los papeles, roles, funciones, procesos, suposiciones de uso. Aquí, en este momento, es donde nosotros vinculamos la parte de poder con patrimonio y museo. ¿Por qué? Porque esta autora habla de que los museos dependen de quién esté al frente. Y esta es parte de mi investigación, que no la voy a desarrollar en este momento, pero con gusto voy a compartir algo de los resultados que tuvimos en las conclusiones. ¿Qué pasa? La premisa que nosotros teníamos en un inicio y lo que me permite a mí entrar y ver como laboratorio el patrimonio es porque me llamaba muchísimo la atención cuáles eran las razones por las cuales las decisiones del patrimonio se tomaban en una administración y otra. Tiene que ver con el poder. Tiene que ver con los agentes de decisión, tiene que ver con quién toma las últimas decisiones y dirige o no el capital humano y económico para la conservación del patrimonio. Padrón lo explica muy bien. Los museos no son instituciones. Ojo con esto. Los museos no son instituciones. Desde este momento estamos hablando de otra perspectiva. Los museos son prácticas significativas que se relacionan con otras prácticas y forman valores culturales. De esta manera se manifiestan los procesos de gestión gubernamental en la conservación. En el momento que dejamos de ser solo instituciones, aunque cualquier acto sea político, cualquier actor tiende a ser político, y no haya espacios libres de poder. En el momento en que las instituciones cabalgan, en el caso de los museos, que creo que es la institución más fácil de cabalgar hacia la actividad social, estamos hablando de otra perspectiva y de otro paradigma. Voy a compartirles solo 3 autores para que nos contextualicemos en el tema del poder y poder ir yendo a la cumbre de mi presentación y cerrar. Los museos de propiedad pública en el Centro Histórico de Morelia, a partir de su inscripción en la lista de patrimonio mundial. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede a partir de que nosotros estamos inscritos en esta lista de patrimonio mundial? ¿Qué sucede con nuestros museos? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Y qué acontece con los actores políticos que toman las decisiones con conciencia o con menos conciencia en torno al patrimonio, por decirlo de alguna manera? Estas eran mis preguntas en un inicio. Guillermo Tella, de Argentina, observa al gobierno como una empresa de servicio público, ojo, con intereses en pugna. Una empresa con intereses en pugna, es decir, siempre hay una línea de poder que acciona o no las decisiones políticas desde un espacio de decisión. Fernando Carrión, de Ecuador, en los centros históricos el deterioro es proporcional al deterioro de la gestión pública. Desafortunadamente tenemos un laboratorio y va proporcional a la gestión pública. Y la gestión pública finalmente son agentes de decisión desde un ámbito de poder. Osvaldo Cáceres, del Brasil, plantea que a pesar de todas las dificultades, complejidades del poder, es fundamental la presencia del Estado para la dirección del desarrollo de un país a través de políticas públicas locales. ¿A qué se refiere Cáceres? Habla de que nosotros, solo como sociedad, con nuestros ir y venir cotidianos, es muy difícil que concentremos y demos líneas a nuestros museos, a nuestros espacios públicos, y por lo tanto se requiere la inclusión del Estado en estas decisiones. Es otra posición. Henry Mishberg, de Canadá, asegura que no existe una dicotomía entre lo público y lo privado si se visualiza la toma de decisiones desde una perspectiva más orgánica. Esto también es factible si nosotros lográramos, con nuestra imaginación, que es nuestra herramienta, que les pido que el día de hoy abramos, porque el espacio de clavijero finalmente para eso era, doctora, para pensar. Este espacio justo se dedicaba para eso. Desde aquí empezamos a emanar nuevas formas de concepción de vida. Entonces pensemos en esto, la forma orgánica, que significa
significa que si cristalizamos en este momento con nuestra imaginación el espacio y el tiempo, estaremos pensando en un momento la parte orgánica de los museos tiene ires y venires. En el momento que salimos al espacio público y dejamos de ser institución, tenemos este ir y venir orgánico. En el momento que ustedes estén en un lugar y la institución esté en otro espacio, hay un desarrollo orgánico. A esto se refiere a grandes rasgos Henry. Y Magdalena Krebs habla de las políticas públicas como una externalidad capaz de modificar el consumo. ¿Qué tiene que ver esto con el museo del siglo XXI? Tiene que ver con las políticas económicas. Tiene que ver cómo desde el poder, desde el gobierno, nosotros podemos tomar decisiones que modifiquen el consumo. Y no se refiere solo al consumo de nuestro hacer cultural, no se refiere al consumir cultura, se refiere al consumo, a la derrama económica, lo que acontece en un museo, diferente en Latinoamérica a lo que pasa en algunos países nórdicos. ¿Qué acontece con los museos en otros lados? Esta autora analiza todo el acervo del patrimonio y ve cómo hay derramas o no derramas económicas y qué sucede. ¿Qué sucede con nuestros museos ahora? Ahora la pregunta que yo les pediría que se hiciera, nos hiciéramos, yo en un momento la tuve dando muchas vueltas en mi cabeza durante años. ¿Por qué entonces, teniendo estos acervos, tenemos tantos problemas económicos en un museo? ¿Por qué tenemos tantas complejidades para accionar? Magdalena lo que hace es buscar en todo el mundo y ver cómo han solucionado las cosas y cómo funciona y cómo no. No es una receta de cocina, no se puede trasladar a Meca y menos al Centro Histórico de Morelia. Sin embargo, es un punto de partida. El que hace dice, sí, los gobiernos, el poder modifica el consumo de la cultura y del siglo XXI. Isabel Alonso, que me encanta, esta autora es mexicana y mujer, habla de un cambio notable en las autoridades y las personas y los grupos que recaen en las tomas de decisiones de la conservación y la restauración y se considera de manera significativa a los grupos. ¿De qué habla ella? Justo de lo que yo les comentaba, que fue muy difícil de comprobar porque no había esquemas de cómo comprobábamos que una decisión política afectaba directamente o no al patrimonio, porque podíamos documentarlo en un solo esquema administrativo, pero necesitábamos una línea de tiempo suficiente para poder hacer una comprobación científica. El poder gubernamental se materializa en los monumentos de propiedad pública. Consideramos que a través de estos edificios se puede identificar la pertinencia de las restauraciones efectuadas, el nivel de continuidad en la planeación, los niveles de decisión de la influencia, como les decía, nos guste o no nos guste, de la voluntad política en turno. ¿Qué es lo que digo con esta aseveración? Que nosotros y nuestros monumentos entonces han dependido en cierto lapso de tiempo, por lo menos en esta investigación, de las decisiones políticas y de la voluntad política en turno, las cuales cómo se cristalizan o cómo se comprueban con las restauraciones, con la inversión pública a favor de la conservación y algunas un poco menos afortunadas. La ausencia de metodologías para construir sistemas de gestión del patrimonio público se aproxima inevitablemente a una zona de riesgo. Los cambios de administración gubernamental generan rupturas y desvinculación en la planeación respecto a la conservación de monumentos de propiedad pública. Esta aceleración que hace su servidora pues costó mucho porque finalmente es poner el ojo en una circunstancia problemática. Sin embargo, les quiero dar una buena noticia: el patrimonio no es necesariamente un agente político. El patrimonio es de todos, el patrimonio es herencia, el patrimonio es ciencia y el patrimonio se respeta. Y por tal motivo es nuestra obligación empezar a buscar nuevos esquemas de cómo sí funcione el poder y las políticas públicas y los sistemas de gestión a favor de nosotros. Se trabajan dos líneas temáticas en su contenido. La primera se analiza la conservación, entendida como un proceso dinámico enfocado en la materialidad de los bienes arquitectónicos, y la segunda línea gira en torno a la idea de los monumentos de propiedad pública como objetos de datación para dar lectura a los procesos de gestión gubernamental. ¿Qué es lo que yo platico con esto? Tenemos un problema, tenemos una duda.
que es qué acontece con los agentes de decisión, con la política y con el poder. ¿Y cómo lo voy a comprobar? En cada uno de los entes. Entonces hay varios autores que lo tocan en otros países y se emplea la misma metodología. Es decir, analizamos en todos los monumentos cómo se habían tomado las decisiones, cuáles eran sus posiciones políticas, cuál era la inversión que se tenía, pero sobre todo los resultados en la parte arquitectónica. La ventaja de hacer una investigación desde alguien técnico como su servidora de hacer restauración es que puedes analizar el resultado, puedes saber si la decisión desde un discurso político, desde un esquema de visión general hacia las políticas de gestión, es bien aterrizado hacia el otro esquema, que tiene que ver con la conservación. O sea, cómo se aterriza, cómo se materializa esta decisión. Porque una cosa es el micrófono, otra cosa son los papeles de comprobación y otra cosa es lo que realmente le acontece al momento. Entonces es un esquema completo de todo esto. En el año 2019 se realizan algunas intervenciones puntuales y revisiones de cada uno de los monumentos. Voy a omitir todo este tema técnico porque considero que esto es importante hacerlo en un recorrido con nuestra imaginación o físico o gráfico. Pero ¿qué les puedo decir? Que desde 2019 hasta el 2009, hasta el 2019, que es donde se analizan todos estos esquemas, en ese momento se observan diferentes circunstancias de restauración. Es decir, si los técnicos de restauración ya tenemos diferencias en nuestros sistemas de restauración y en nuestras concepciones de cómo sí se debe restaurar y cómo no, imagínense las diferencias entre las visiones políticas aunado a cómo se restauraron con estas visiones. Estamos hablando de circunstancias distintas. En un mismo edificio, en menos de 5 años, 5 posiciones de restauración diferentes. Ahí está. Hay una comprobación, porque en uno el esquema es restaurar, el otro es reintegrar, el otro es colocar nueva arquitectura. Son distintos, incluso antagónicos algunos. Y encontramos algunos que después de 10 años estamos hablando de tener que liberar la restauración o la intervención que se hizo para poder integrar cosas un poco más adecuadas. No quiero hablar muy técnicamente de esto, pero esto es muy sencillo. En el tema de la restauración y la conservación, el fin último de nosotros es que tengamos la conservación de nuestros bienes para utilizarlos. Entonces, si la visión es solamente aparentar restauración, tenemos esquemas de restauración poco afortunados que lo que les quiero comentar es que en esta investigación se observan diferentes manos, diferentes visiones, diferentes posiciones, incluso antagónicas. ¿Qué tienen que ver con el patrimonio? ¿Qué tienen que ver con el museo del siglo XXI? ¿Qué tienen que ver con el poder? Son una línea directa de una decisión de montos económicos, de ausencia de conciencia hacia el patrimonio y de un esquema muy corto administrativo. El problema de nuestros museos es que cortan las administraciones, tú lo viviste, y cortan los esquemas de restauración. Entonces, un mismo edificio es tan benévolo que nos permite no verlo, pero si nosotros lo observamos con lupa, podemos observar las diferentes manos de los restauradores que quisieron poner su nombre. El restaurador debe ser silencioso, queridos compañeros. El restaurador es el arquitecto más silencioso que existe, porque tenemos que dejar nuestro ser a favor del patrimonio, a favor de la gente. Y entonces, esa parte sublime es la que nos permite nosotros formar parte del patrimonio, como la doctora ya lo hizo, porque ya tiene usted frutos de lo que genera. Nosotros debemos hacer eso. Cuando esta visión se enfoca más al ser, a la persona, entonces se ve la mano de la restaurador. Ustedes pueden observar trabajos de mucha gente que yo conozco que ha pasado desapercibida durante años aquí en Morelia y no sabemos quiénes fueron, excepto los canteros que ponen sus iniciales en algún momento, las pusieron en algún momento. Entonces, en ese sentido, es lo que yo les quiero explicar. Estas diferentes etapas de restauración que tienen que ver con visiones políticas y con visiones administrativas se manifiestan en nuestros edificios. Cuando yo empiezo a hacer investigación tuve muchísimos
muchas complicaciones porque yo les decía, hay problemas radicales en los monumentos de gran escala, que son estos, como el Museo del Estado, como la Casa de la Cultura, etc. Y yo decía, hay problemas muy graves. Y decía, no es cierto, o sea, están en perfecto estado de conservación. Y yo decía, no, o sea, tenemos problemas porque yo veo complicaciones. Entonces desde ahí empieza todo este viaje que les invito a acompañarme y a empezar a observar desde otra visión nuestros edificios, no para criticar, sino para empezar a cortar los paradigmas que ya tenemos, empezar a buscar otras nuevas formas de hacer museos del siglo XXI, que creo que no necesariamente puede ser una invitación. Yo quisiera más que fuera una provocación y que con esto nos fuéramos, que fuera una provocación para cada uno de ustedes. Como les comentaba, la permanencia puede afirmarse en la falta de continuidad de la gestión aplicable en los monumentos bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo. Desvincula rupturas, propicia que las acciones de cada administración sean recurrentes en la mayoría, no prioritarias, y se restauren los monumentos para restaurar los monumentos de propiedad pública. Durante los últimos periodos de gobierno local, al llevarse a cabo prácticas administrativas similares, pudo observarse que el dinero público es en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos se dispersa. En las otras ocasiones se desperdicia y desafortunadamente algunas veces las intervenciones llegan a ser o a vulnerar la conservación. Esto solamente es un hecho tácito, no significa una crítica, significa que desde dónde podemos empezar a construir nosotros. Esta aseveración es el resultado de una investigación a través de la cual se reveló el destino de la conservación de los monumentos a nivel local, que depende actualmente de las distintas variables entre las que destacan la discrecionalidad, la capacidad técnica, la voluntad política de los titulares en turno. Es por ello que revisar el fenómeno de la gestión en el Centro Histórico de Morelia y en sus museos del siglo XXI, me refiero a los museos de nosotros, o sea, los museos patrimoniales, no necesariamente la construcción moderna, se vuelve posible identificar el universo desde el cual podría realizarse la planeación para políticas públicas aplicables en el futuro. Es decir, no nos vamos a quedar en un esquema solo de análisis, desde el momento que yo les pedía que cristalizaran su imaginación en un momento de espacio y tiempo. ¿Qué vamos a hacer desde este punto de partida? No es un agujero negro en el cosmos. Estamos hablando de que desde aquí, desde esta visión, hay que construir. No es necesariamente cortar los paradigmas, pero sí podemos cambiarlos. Hay que construir hacia qué es lo que necesitamos en un museo del siglo XXI. Existe una responsabilidad para todo funcionario público de gobierno al tomar decisiones en torno a la conservación de los monumentos. Por lo tanto, es necesaria la revisión científica de las decisiones que se han tomado a través del tiempo, de la misma manera que la gestión gubernamental en relación a la conservación arquitectónica se manifiesta de diferentes maneras. Yo solo les platiqué una sola forma en la cual se puede manifestar la gestión gubernamental, que fue, voy, reviso cada una de las intervenciones durante más de 10 años, y es una forma en la que se manifiesta la política y el poder. Pero hay muchas otras. La principal capacidad de inversión económica, las visiones desde el poder, los impactos en su proyección de prensa, sus contextos, pueden llegar a ser modificados de forma directa por externalidades. Y en este momento, antes de cerrar y dar gracias por su atención, quiero comentarles algo. Cuando empiezo a hacer la investigación de hemeroteca, estimada doctora, con mucha alegría observo una gran cantidad de artículos. Por eso es importante que la gente los conozca, de artículos, de información de cómo se volcó, gracias a la fuerza de usted y a la gente que estaba alrededor, cómo se volcó la gente del Centro Histórico a favor de nuestra conservación. Es algo que ahorita nos falta, que necesitamos pugnar hacia el bien común. En ese momento, no lo digo yo, lo dice la investigación, lleno los periódicos, y usted no me va a dejar mentir, lleno los periódicos, todos los días había manos levantadas a favor del patrimonio en Morelia. Los que no son de Morelia no lo conocen bien, pero a los morelianos el arraigo a nuestro patrimonio es
poderoso, viene en nuestra sangre, que lo dije en un inicio, viene en nuestros genes, no lo vamos a negar. Cuando yo observo este información de hemeroteca, fueron 10 años de revisión de la hemeroteca, de los cuales justo antes de podernos escribir en la lista de patrimonio mundial, está lleno de artículos cada día a favor de volcar a la gente hacia las calles, a favor de conservar el patrimonio, a favor de los niños, de los adultos mayores, de cómo vamos a rescatar el acueducto, de qué estaba pasando, de que el espacio público es un espacio libre y democrático, y entonces todos nosotros debemos poder transitar libremente por él. ¿Qué significa? Que más allá de nosotros estar buscando el usufructo, que a veces no es muy afortunado del espacio público, y me refiero a las calles y las banquetas, y también me refiero a los vehículos automotores. El usufructo del espacio público es para el paisaje histórico, es para nosotros. Nosotros somos paisaje, el ser humano vivo es el primer elemento del paisaje histórico. En ese momento toda la prensa estaba volcada a favor. Todas las voces de los morelianos, incluso de gente externa, venían. ¿Y qué tenemos como resultado para cerrar? Porque es importante, esa parte es poder, y no es poder gubernamental, es poder desde la sociedad, lo cual Esperanza Ramírez logró hacer y cabalgar y potencializar hacia momentos impresionantes que terminan en 1990, con un éxito rotundo del cual todos somos responsables de conservar. En ese momento, toda esta energía, toda esta pasión, porque se necesita pasión para cuidar el patrimonio. De otra manera no estaríamos aquí. Todo esto se cabalga y tenemos el poder desde la sociedad, que en ese momento era mucho más fuerte y contundente que el poder gubernamental, pero se alinea con agentes de decisión que tomaron a bien, y lo digo, y hay que reconocerlo, con gobernadores, presidentes municipales, investigadores que dijeron sí, vamos a favor del patrimonio, y se alineó hacia un solo sentido. En ese momento hubo un cambio, un paradigma. Yo lo he escuchado en muchas mesas donde hablan de Morelia, 5 de junio de 2012 me parece, donde sin uso de la fuerza se libera el espacio público a favor de la democracia y de poder caminar nuestros espacios y ver nuestro paisaje patrimonio. Sin uso de la fuerza, únicos, somos un paradigma a nivel internacional. Si nosotros no conocemos esto y no sabemos la potencia que hubo en ese momento, es muy difícil que cristalicemos nuestra visión hacia qué vamos a hacer con los museos del siglo XXI, qué va a pasar en esta contingencia sanitaria, hacia dónde vamos a ir. Señoras y señores, se lo dije en un principio, nosotros estamos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial por valores universales excepcionales, nuestra traza histórica, nuestros monumentos, pero hay un valor que casi nadie platica. Es el valor que cada uno de nosotros tenemos en nuestros genes, que es justo el cambio de pensamiento. Tenemos esta genética, está con nosotros en estas paredes, gestaron ideas distintas, ideas que incluso costaron la muerte de personas que pensaban diferente. Pero por eso estamos libres el día de hoy. Entonces, cabalguemos esta energía, cabalguemos este nivel de poder que se logró hacer, doctora. Muchas gracias en ese momento a usted y a muchos de los que estuvieron trabajando. O sea, no fue una sola persona, se puede cristalizar en 2 o 3 nombres, pero fue toda una sinergia. Se logra hacer. Entonces, ¿por qué es importante el poder? Porque es una decisión desde el ser humano. ¿Por qué es importante el patrimonio? Porque son nuestras ideas, usos, costumbres y nuestro legado. Y porque es importante el monumento en el siglo XXI, porque es el vínculo de hacer nueva conciencia. En este caso, la maestra Sandra Villegas, la maestra Sofía Velarde tienen, y bueno, aquí yo también, amigo de otros museos, tienen la oportunidad, no es una obligación, pero es una gran oportunidad de crear conciencia y vincular hacia la sociedad. No es un tema retórico, es un tema de conciencia hacia el momento histórico en el que estamos viviendo nosotros. La gestión de la sostenibilidad es un proceso dinámico a largo plazo, que se desarrolla en 6 fases. El cambio comienza en el compromiso, que significa que el equipo directivo se compromete a gestionar la institución
en consonancia con los objetivos de desarrollo. En la segunda fase se analiza la sostenibilidad del momento actual. Esto incluye la selección de las áreas de actividad. ¿Y a qué voy ahorita? Les va a sonar a lo mejor raro, pero la huella de carbono, la cultura organizativa, la definición de indicadores, los costes energéticos, la satisfacción laboral, el análisis del estatus de dichos indicadores. Cada uno de estos esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad debe girar en torno a un programa para toda la institución. Estos son los valores, estas son las líneas que busca el ICOM para el siglo XXI, para nuestros museos. Incluye objetivos estratégicos como puntos de referencia. Necesitamos, señoras y señores, a toda costa reducir las emisiones de carbono. El Race to Zero, el día último, el día cero, donde no tengamos agua, donde nuestra capacidad de respiración en este espacio patrimonial, pero también natural, me refiero al aire, es nosotros estamos pensando. Probablemente las generaciones más jóvenes lo tienen muy claro, pero el día cero, de verdad, no está tan lejos como hace 20, 30 años estábamos pensando. Ahorita lo tenemos a pie de tierra. Es importantísimo que esta conciencia cambie. La sostenibilidad, People, Planet, Profile, Program, promesas, personas de dimensión social de los museos. Cuando sacan el programa de este mural de gran formato y se atreven a hacerlo sobre la madera, con una planadora, es una maravilla. ¿Por qué? Porque entonces estamos saliendo de contextos, estamos buscando otros momentos de actuar, estamos buscando cómo interrelacionar este tema híbrido que yo les comentaba desde el espacio público hacia los museos del siglo XXI. La huella medioambiental. Necesitamos repensar cuál es la huella al medio ambiente que vamos a dejar cada uno de nosotros que habitamos. Lo pensamos en lo macro, que tiene que ver con poder, con museos, del siglo XXI, con las decisiones de los que estamos al frente de instituciones, pero también desde sus casas, también desde lo que enseñan, desde lo que se genera en las oficinas. Cada día nosotros necesitamos repensar cuál es la huella al medio ambiente que vamos a ver. El beneficio del caso empresarial para la sociedad no está desvinculado con el tema económico, no está desvinculado con el tema administrativo, tiene que ver con un equilibrio. Y el siglo XXI es la solidaridad entre los museos del mundo. Ese es el esquema, buscar la solidaridad entre cada uno de los museos del mundo. Las notas se observan que las autoridades suponían que el deterioro de los monumentos se contrarrestaría con la creación de organismos especializados en materia, así como la difusión de las normas orientadas a la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Las notas que les comento, y estoy saltando al medio para poder cerrar. Las notas de 1990 hablaban de crear instituciones que generalmente son instituciones de poder, en donde se tomaban decisiones y con eso íbamos a poder caminar. El día de hoy sabemos que no es del todo cierto. El día de hoy sabemos que se necesita un rediseño. No quiere decir que la institución no sirva. La institución tiene un fin y tiene un espíritu, pero necesitamos un rediseño. Y ese es el papel de los museos del siglo XXI. Finalmente, y la última provocación para cerrar mi intervención es esta. Miren, hay libros y hay autores que hablan de que si un museo, un espacio público es seguro para una mujer, es seguro para los niños, para los hombres y para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque está evidenciado que si tenemos seguridad, una mujer en tacones yendo a trabajar o saliendo a trabajar después de las 10 de la noche tiene un museo seguro del siglo XXI, va a poder tener seguridad hacia todo el esquema de la población. Esto no lo digo yo, esto está estudiado y analizado. Entonces, hacia allá vamos. Siglo XXI, huella de carbono, el tema medioambiental, el sistema híbrido, la parte de protección para la economía y la seguridad para nuestras compañías. No significa que solo sea el esquema de mujer, significa que es la parte ahora más vulnerable, sobre todo a nivel local, y que necesitamos aterrizarla para que podamos entender el esquema de la población completa.
Muchísimas gracias por su atención. Yo espero que este viaje a la imaginación haya sido favorable para todos nosotros. Creemos profundamente que los museos del siglo XXI tienen que ver con un esquema de solidaridad. Los museos del día de hoy no solo requieren estar en cuatro paredes, no solo necesitan ser museos del siglo XXI modernos, son museos patrimoniales, pero sobre todo tienen el espíritu y el cometido de empezar a construir puentes. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos infinitamente la plática que nos acaba de ofrecer la maestra Gabriela García Medina. Yo creo que es muy pertinente el hacer una revisión bajo todas las aristas y todas las perspectivas que la maestra nos ha dado. Es un momento de reflexión, pues se nota infinitamente el trabajo, ¿no? Que se ha hecho de investigación y que bueno, es muy pertinente plantearlo justamente en esta tesitura y justamente con esta nueva realidad, ¿no?, que estamos viviendo. Muchas gracias, maestra. Quiero también aprovechar para agradecer la presencia de la doctora Esperanza Ramírez, quien es nuestra invitada de honor este día, que de alguna manera reflexionamos, conmemoramos el Día Internacional de los Museos y reflexionamos sobre el patrimonio. Y en este momento voy a ceder la palabra al maestro Francisco Javier Ramírez Mancera. Él estudió la licenciatura en Filosofía y la maestría en Filosofía Social en la Universidad La Salle. En 1993 empezó su trayectoria profesional en la Secretaría de Gobernación como analista de textos bíblicos en la Dirección de Relaciones Estado y Iglesia. En 1994 entró a trabajar a la Dirección de Difusión Cultural del Colegio de Artes y Ciencias de la Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entre otras actividades, formó parte del comité organizador del Tricentenario Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. En 1998 ingresó por primera vez a Fomento Cultural Panamex, Asociación Civil, como investigador en el área de proyectos especiales. 3 meses después se hizo cargo del área de difusión y prensa. En 1999 decide crear su propia empresa de servicios culturales, Páginas Plenas, la cual a los 2 años cerró por sus metas personales cambiar. En marzo de 2001 se incorporó por segunda vez a Fomento Cultural Banamex como gestor cultural en la coordinación de exposiciones para apoyar en el montaje de México, los proyectos de una nación. 4 meses después integró a la coordinación de proyectos internacionales para apoyar el inicio de la itinerancia de la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano en distintas sedes de Europa y Estados Unidos. En 2003, como parte de la reestructuración de la institución y del nuevo proyecto del Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, le ofrecieron desarrollar el área de servicios educativos, la cual dirige formalmente desde enero de 2004. De 2009 a 2011 creó el área de servicios educativos en las casas señoriales de Banco Nacional de México, Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, Guanajuato, Palacio del Conde del Valle de Suchil en Durango y la Casa de Montejo en Mérida, Yucatán. Adicionalmente a sus funciones como coordinador de servicios educativos, a partir del 2011 se ha hecho cargo de proyectos y restauración, turismo y desarrollo integral en comunidades rurales de Yucatán y Michoacán. Es miembro fundador y secretario técnico del Consejo de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del municipio de Celio, Michoacán, y cofundador del Museo del Maíz en el mismo municipio. Es autor de 23 publicaciones y coordinador de un programa editorial para niños y adolescentes. Cedemos entonces la palabra al maestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Gracias por la conferencia, arquitecta. Me parece una reflexión bastante pertinente y necesaria el reflexionar acerca del quehacer de los museos. Yo también trabajo en un museo, como vieron en el currículum,
Y bueno, pues ¿cuál es el papel que juega un museo en el entorno donde está? Cómo un museo cambia vidas a las personas, cómo cambia una comunidad, cómo crea conciencia en la comunidad. Por eso me parece muy pertinente y necesaria esta reflexión. Un museo debe ser una institución dinámica, incluyente, educativa, debe generar conciencia. Otra pregunta también que dijo la arquitecta es ¿cuál es la relación entre un museo y la salvaguarda del patrimonio? Y si la salvaguarda del patrimonio solo es papel del Estado o también juega un papel la sociedad civil. Y creo que ahí la Asociación Morelia Patrimonio de la Humanidad ha dado un método de trabajo entre sociedad civil y gobierno para tener grandes logros. Por eso te agradezco mucho esta provocación que haces a la reflexión y al pensamiento. Gracias, maestra Sofía. Para mí es una gran alegría y una gran emoción estar aquí en este homenaje a Esperanza Ramírez Romero. Además en este espectacular recinto que sirve de marco para el homenaje. Por ello quiero empezar agradeciendo a las autoridades del Palacio Clavijero, especialmente a su directora, la maestra Sandra Aguilar Anaya, por facilitar el espacio y por ser cómplice de quienes organizaron este evento sorpresa para Esperanza. También quiero agradecer y felicitar a la Asociación Morelia Patrimonio de la Humanidad AC, que hoy cumple 30 años de vida. Hoy, hace 30 años, vio la luz una de las asociaciones civiles más importantes y trascendentes en el rescate, conservación y difusión del patrimonio de la ciudad de Morelia. Enhorabuena, porque son un orgullo y un ejemplo para su comunidad. Quiero agradecer especialmente a Luna, que entiendo fue a quien se le ocurrió esta idea del homenaje sorpresa, y también agradecer a Connie, que fue su cómplice y que ayudó a organizar todo este evento. Algo que no dice en mi síntesis curricular es que orgullosamente soy sobrino de la doctora Esperanza Ramírez Romero. Y Luna me pidió que escribiera unas palabras sobre mi tía. A esta charla la titulé Esperanza Ramírez Romero, la que escucha y conversa con los monumentos. En esta plática, más que centrarme en los logros profesionales de Esperanza, pues estoy casi seguro que todos los aquí presentes los conocen muy bien, me atrevo a hablar sobre ciertos rasgos intelectuales de mi tía, esperando no fallar en el diagnóstico. Esperanza Ramírez Romero estudió Historia del Arte, porque para ella, y la cito textualmente, el arte es el testimonio más sublime que ha dejado el hombre en su paso por la tierra. El testimonio más sublime que ha dejado el hombre en su paso por la tierra. Lo sublime en el arte hace referencia a una belleza tal que es imposible de asimilar, que va más allá de la racionalidad, que nos deja en éxtasis, que nos sobrecoge. El arte como lo sublime, que va más allá, que trasciende la razón, se convierte en un reflejo del espíritu. El arte, pues, es el testimonio de la grandeza del hombre vista desde los ojos de Esperanza. Pero también, para ella, es una fuente de información histórica. Tal como los documentos o los libros en un archivo, y vuelvo a citar a mi tía textualmente, hay que saber paleografiar el arte para extraer la información que nos brinda. Las piedras hablan, nos cuentan historias, incluso nos muestran la evolución humana, pero hay que estar atentos, hay que saber escucharlas, hay que saber dialogar con ellas, entenderlas. En una ocasión leí un escrito de Pera, así le digo de cariño, que decía: si la obra que veo es relevante, ya no cuenta el tiempo para mí, la analizo desde todos los ángulos,
de frente, de perfil, al interior, y termina en ese párrafo diciendo: conocí la historia a través del arte. La arquitectura es, pues, para ella un encuentro con el pasado, pero la arquitectura vista como ella la ve, como un espacio total que reúne, armoniza y relaciona entre sí, dentro y fuera del edificio, diferentes disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, el diseño de muebles, el arte popular, los retablos, los murales y el diseño urbano, todo visto como parte de una misma expresión. Mi tía tiene esta capacidad de poder integrar diferentes disciplinas artísticas y poder ver el arte como un todo. Esta mirada integradora es precisamente la que le permite hacer paleografía, es decir, leer las piedras, extraer la información que hay en ellas, descubrir e interpretar el significado que pueden encerrar y a través de esta lectura recuperar la historia. Ir, como ella misma dice, tras la huella de la evolución humana, hacer antropología. Aquí voy a hacer otra anotación. Al igual que en el arte, para Esperanza, las ciencias no tienen fronteras. Ella no puede separar tajantemente las diferentes disciplinas. Sus libros, sus investigaciones, siempre son interdisciplinarias. Siempre reúne arquitectura, arte, historia, antropología. Su estructura mental tiene esta característica y capacidad de ver las cosas de manera global, de manera total. Y es esta mirada, y es justamente esta mirada lo que le permite hacer una lectura más compleja, más profunda y más completa sobre su objeto de estudio. Pero para mi tía, poder hacer esta lectura interdisciplinaria implica necesariamente conocer el patrimonio in situ. El patrimonio no se puede apreciar en un libro o a través de una fotografía. Paleografiar es estar cara a cara con el patrimonio, uno enfrente del otro, para poder extraer la información que nos brinda. Una posibilidad que no da la imagen impresa, que no da la fotografía. Por esta razón, los viajes se convirtieron en una pasión para él. Así como los viajeros europeos del siglo XIX, pintores, científicos, naturalistas, etc., que recorrieron México y otras partes de América con el afán de conocer otras culturas, de ampliar sus horizontes o de tener experiencia de lo sublime, así Pera ha recorrido gran parte del mundo con esa curiosidad que la caracteriza, esa avidez de conocimiento, con esa capacidad de asombro y ese espíritu aventurero que la distingue y que distinguió también a los viajeros románticos del XIX. Para viajar, se prepara concienzudamente, lecturas, cursos, apuntes y visita a personas que hayan estado en el lugar. Para ella, el mejor método para viajar es siguiendo la huella de la evolución humana, empezando por Lucy en Etiopía. Lucy, la mujer australopithecus que caminaba erguida mientras sus ancestros aún eran cuadrúpedos, lo cual muestra un hito en la evolución del hombre. En el fondo, seguir la huella de la evolución humana, como ella lo ha hecho en sus viajes, es atender a una pregunta fundamental, probablemente la pregunta más profunda e importante que se ha hecho la filosofía durante los últimos 25 siglos. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pera sabe que para intentar contestar estas preguntas, para acercarse a una respuesta, hay que ir al pasado, hay que entender cada periodo histórico y las conexiones entre sí. Pues conocer el arte, el pensamiento y otras culturas, si bien no van a dar una respuesta definitiva, le ayudan a ella a entender su presente histórico, a entender su momento y de una manera consciente el papel que ella misma juega en este presente histórico. Por eso, porque entiende su papel en la historia, es una ferviente defensora y una luchadora incansable del patrimonio cultural. Porque con cada obra que se pierde,
edificio, pintura, escultura, retablo, etc., se pierde una parte del rompecabezas de nuestra historia. La destrucción de una obra de arte es un documento menos que hace más difícil la reconstrucción del pasado y por lo tanto la comprensión del presente, la comprensión de nosotros mismos, del ser humano. No poder reconstruir el pasado es sumamente grave. Decía Hegel, el pueblo que no conserva su historia no conserva nada. Pero no solo destruimos nuestra historia al destruir el patrimonio, también destruimos nuestro espíritu, nos destruimos. Empezamos esta plática citando una frase de mi tía: el arte es el testimonio más sublime que ha dejado el hombre en su paso por la tierra. Y dijimos que lo sublime trasciende la razón, y al trascenderla se convierte en un reflejo del espíritu. Así pues, destruir el patrimonio equivale a destruir nuestra historia, nuestra identidad y nuestro espíritu. Y Esperanza tiene absoluta conciencia de esto. Por eso es capaz de poner en riesgo incluso su propia vida en defensa del patrimonio. Y es eso precisamente lo que le hace ser una moreliana extraordinaria. Hoy estamos aquí para celebrarte, para honrarte a ti, la que no solo sabe leer las piedras, sino que además escucha su voz de auxilio, la que incluso asume la maternidad de un monumento indefenso si éste se lo pide. Como te dije una vez, tus éxitos profesionales no te pertenecen, porque tu labor va más allá de ti, te trasciende. Tus acciones como el rescate del acueducto de Morelia, el nombramiento de Morelia Patrimonio de la Humanidad, el rescate del centro histórico de la ciudad o tu participación en la catalogación de la arquitectura de La Habana en Cuba, por poner algunos ejemplos, son un bien para el país y para el lugar donde estés, como fue el caso de Cuba. Porque como bien dijiste, la defensa del patrimonio no tiene fronteras y tú lo vas a defender en cualquier parte del mundo. Me parece que muy pocas personas han dimensionado la labor, la colaboración y el aporte a la cultura que has dejado a México y al mundo, y lo han puesto en su justa medida, en su justo valor. Esa es la tragedia de los grandes hombres y las grandes mujeres. El reconocimiento es póstumo, le pertenece al pasado mañana. Pero el tiempo, estoy seguro, te hará justicia. Gracias. Pues agradecemos las palabras. Agradecemos estas sentidas palabras del maestro Francisco Javier Ramírez Mancera, pues de elocuencia con que nos presenta a la doctora Esperanza Ramírez, nuestra homenajeada de hoy, pues es muy elocuente. Yo dudo mucho que alguien de los que nos encontramos aquí no estemos enterados de la gran actividad que ha hecho la doctora Esperanza Ramírez Romero, no solo por el Centro Histórico de Morelia, por el patrimonio, sino también en otros ámbitos. Sin embargo, creemos que es importante recordar
en una semblanza pues todos los trabajos de la doctora. La doctora Esperanza Ramírez Romero ha sido profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Coordinación de Investigación Científica, Ciudad Universitaria. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta del Patronato por Rescate del Centro Histórico y de Morelia Patrimonio de la Humanidad, ACE, quien nació el 20 de agosto de 1937 en la capital michoacana. A la doctora Esperanza Ramírez le debemos, entre otras cosas, la catalogación de monumentos en Michoacán. Entre sus obras se encuentran Catálogo de Construcciones Artísticas, Civiles y Religiosas de Morelia, Morelia en el Espacio y el Tiempo, Catálogo de Monumentos y Sitios Históricos de Pátzcuaro, Mi Ciudad y Yo, El Acueducto de Morelia, además de diversas publicaciones y en revistas de investigación. Por 15 años laboró en el Centro de Estudios Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otra de sus pasiones ha sido el promover y participar en el cuidado de nuestra señorial ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO 1991, nombramiento del cual fue pionera. Conocedora de los tesoros de la Catedral de Morelia, participó en la reconstrucción del manifestador en 1980, cuando lo hurtaron y fue rescatado por la Interpol. Esperanza Ramírez Romero da cuenta de algunos recuerdos de la infancia de modo descrito en el catálogo antes y después de la restauración del acueducto, publicación del Instituto Michoacano Cultura 2002. Y dice así: llegué al mundo en una casa netamente moreliana, ubicada en el corazón de la ciudad. Fue mi primera experiencia inconsciente con el patrimonio arquitectónico. Mi entorno fue una casa de grandes espacios en el centro histórico. Pronto me di cuenta, en mis excursiones por las azoteas, que todas las casas de la manzana tenían, en común, patio de baldosas y corredores amplios, llenos de floreadas macetas y grandes jaulas aves canoas. A medida que creció su conocimiento arquitectónico doméstico, se fue ampliando al asistir al colegio o cuando por motivos de cumpleaños de sus amigas era invitada a sus fiestas, mismas que le permitieron observar las diferencias especiales entre las casas del centro y las de la calzada. Recuerda los espacios amplios, frescos y místicos de los templos, a los cuales acudía con su familia los domingos y fiestas especiales. En ese tiempo, tuvo a través de safaris infantiles su encuentro con la arquitectura religiosa, por ser el padre sacristán de la catedral, amigo de la casa. Teníamos la oportunidad de treparnos a la azotea catedralicia, donde un mundo fascinante de bóvedas altas y bajas, de arcos con escaleras, de ventanas a diferentes niveles que nos permitían curiosear. Gárgolas que en tiempos de lluvia nos mostraban su funcionamiento con sus impresionantes chorros de agua que observamos desde la torre, donde nos protegíamos y el poder admirar desde esa altura el paisaje de la ciudad. Esperanza Ramírez Romero es maestra en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de México en 1965. Además, es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1990. Tomó 13 cursos y 6 diplomados de arte prehispánico, arte virreinal, arquitectura, artes plásticas y crítica sobre restauración de bienes muebles e inmuebles, además de diversos seminarios en México organizados por el INAH y la UNESCO. En febrero de 2020, inauguró el primer Museo del Maíz en Senio, Michoacán, espacio al que ha sido dedicado gran parte de su investigación actual. Además, para celebrar el 30 aniversario de la Asociación Civil que preside, coordina las conferencias Morelia Patrimonio de la Humanidad, que cada viernes primero del mes realiza vía Zoom con temáticas relacionadas a los aspectos que enriquecen al jardín de la Nueva España. Pues felicitamos a la doctora Esperanza Ramírez Romero y también pues agradecemos la coordinación de este evento a Centro Cultural Clavijero, a la Coordinación General del Centro Histórico de Morelia y a Morelia Patrimonio de la Humanidad.
Y quiero pedir que se acerquen la maestra Sandra Aguilera Anaya, directora del Centro Cultural Clavijero, y la maestra Michelle Monroy, quienes harán entrega de un reconocimiento a la doctora Esperanza Ramírez Romero. Por otro lado, todo lo que he escuchado ha sido maravilloso. No me molesto. Y por otro lado, esto ha sido posible. Sin el apoyo de muchas personas que han hecho conmigo esta labor. O sea que creo yo que moviendo corazón, que aprendan a paligrafar los monumentos, se puede mover la tierra. De eso es posible. He tenido siempre la suerte de tener respaldos como en la propia Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en donde me encantaba, ya que definitivamente el ambiente fue propicio para que se hicieran muchas investigaciones sobre nuestra obra. Y atrás de la universidad es un ejército de personas que en ese momento en que se iniciaron algunas de las investigaciones que se han mencionado aquí, ellos condicionalmente participaron, apoyaron, sin ellos no se hubiera podido hacer nada. Pero también mi familia me apoyaron y desde luego un lugar especial tiene César.
no hubiera podido hacer desde hace 20 años nada. No ha sido mucho. Me han dado una fuerza. Muchas gracias. Ver caras o adivinarlas, y tengo que preguntarles quién eres. Me da mucho gusto que estén aquí acompañados. Gracias. ¿Qué me importa? Laura fue mi alumna. He tenido alumnos brillantes. Algunos de ellos han llegado a ser rectores. Carmen Hernández, Silvia Silvia, Napoleón. Bueno, o sea, y desde luego, Laura, que acabo de mencionar, pues fue directora. Y en ese entonces la Escuela de Historia estaba pasando un bache grande. Y esa mujer la sacaba. O sea que es lindo haber caminado por la vida con, que no puedo mencionar a todos. Del presente estamos festejando a la Asociación Civil Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuatro mujeres en una casa de la calzada de Guadalupe. La primera casa a mano derecha, la que tiene 3 arcos y un mirador precioso. Era de una querida amiga. Con ella íbamos y veníamos a México por mis nombres. Estudiamos a la par en el americano y en la UNAM. O sea que no puedo olvidar todo. ¿Y qué decir de mis sobrinos? De mis sobrinos y de Eugenio, mi hermano mayor. Todos están aquí, los presentes. Luisita está aquí. Javier está por acá. Sin Javier no se hubiera podido dar un museo, un humildito vernáculo, pero va a dar grandes frutos ese museo, porque la última vez que me reuní con Javier, me leyó el proyecto que tiene y se me hace sensacional. O sea que es un cuarto en donde parecería que estuvieran viejos, tiernos. Por eso no se nos robaban nada. Porque los veíamos como viejos, tiernos. Y eran alados, era las que en el mundo prehispánico se usaban. Eran carretas
Ello no tuvo valor para ostentarla. Y, por cierto, aunque hay que preguntarse, en el siglo XXI la seguridad a los mujeres también, además de ser ahora respaldo para se han podido hacer algunas cosas y muchas que lejos oportunidad está llegando ya. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes en este homenaje a la doctora Esperanza Ramírez. Agradecemos la participación del maestro, las palabras, la conferencia de la maestra Raúl y pues agradecemos también esta calidez del Centro Cultural Clavijero y los invitamos a pasar a tomar un pequeño